Bien, está finalizadas ya las clases sobre las funciones de los dos grandes órganos de supervisión, monitoreo y juzgamiento que tiene el sistema interamericano, como lo es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ya teniendo una noción clara de cuál es la función de cada uno, vamos a dar esta clase especial en la cual hemos invitado a nuestro colega, el doctor Antenor Ferreira. El doctor Antenor Ferreira es presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos aquí en Santiago del Estero, y es una institución de mucha importancia como organización no gubernamental, pero que ha tenido una participación fundamental contra la impunidad en las grandes violaciones de derechos humanos que han acontecido en la década del 70-80 en Argentina, pero que además sigue bregando por exigir a la parte estatal el respeto por los derechos humanos. Voy a pedir, el doctor recién llegado, está de Montevideo, Uruguay, donde se ha celebrado la asamblea número 165 de la Comisión Interamericana, y ha representado a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos llevando verdaderas denuncias contra el Estado argentino, que la organización a la que pertenece ha considerado pertinente realizarla, siendo que en esta asamblea se iba a escuchar temas de Argentina, entre otros países. Y primero le vamos a saludar y le vamos a agradecer que esté aquí presente, además de decirles a ustedes que, como bien saben, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos es una de las organizaciones que auspician nuestro curso. Y esto lo hacemos como una clase especial fundamentalmente para que, basada en la experiencia reciente que nos va a contar el doctor Antenor Ferreira, puedan ustedes asociar lo que han escuchado en el plano teórico en estas clases que hemos venido dando con anterioridad junto al doctor Taján, y ver en la práctica real cómo operan las asambleas de la Comisión Interamericana. Doctor Ferreira, muy agradecido, vuelvo a repetir, muchas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, voy a decirles a usted que estamos ante una comunidad importante de profesionales del derecho y de otras ramas auxiliares que están cursando en toda Latinoamérica, por lo que sé que muchos de ellos saben de quién estamos hablando cuando hablamos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina, pero habrá alguna otra que no tenga una información muy precisa, por lo que vamos, antes de entrar al tema concreto de las experiencias de Montevideo, una breve historia de la Asamblea Permanente. Bueno, con mucho gusto, doctor Schugdar. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la por nosotros conocida APDH, nace en 1975 en la República Argentina, y nace como una asamblea ante la gravedad institucional y de extrema violencia que se vivía en el país. Ahí recordamos que todavía no era gobierno democrático. Exactamente, pero ya habían grupos paramilitares como la AAA, allá había exilios, asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas. Ante esa situación, se congregan cobijados por la Iglesia Metodista. La Iglesia Metodista presta su local y se hacen reuniones de personalidades de la política, de la academia, de organizaciones sociales, preocupados para cómo enfrentar lo que ya se preveía iba a ser una dictadura, aunque por supuesto los argentinos no preveíamos la profundidad y la dimensión del baño de sangre posterior. Entre esas personalidades estaban quienes después resultaron presidentes. Estaba Raúl Alfonsín, Carlos Menem, sin perjuicio de que, bueno, después la propia PDH ha tenido críticas hacia algunos aspectos de sus políticas públicas, como la ley de obediencia debida y punto final de Alfonsín o los indultos de Menem.
pero quiero decir que eran realmente personalidades destacadas de los partidos políticos, y ahí se constituye formalmente y se constituye como asamblea. Y a lo largo de estos más de 40 años podemos decir que felizmente la APDH sigue funcionando como asamblea. Tiene una comisión directiva porque al ser una ONG, para poder relacionarse y ser reconocida, tiene que tener personería jurídica, y tiene una comisión directiva, pero trabaja por consenso, o sea, todas las decisiones se toman por acuerdos y por asamblea. ¿Existe una filial o una organización en cada una de las provincias argentinas? Sí, la APDH es el organismo de derechos humanos de la República Argentina de mayor presencia territorial. Tiene 30 regionales. Lo que nos da, por ejemplo, en Córdoba tenemos 3 o 4, en la provincia de Buenos Aires varias, pero desde el norte al sur, del este al oeste de la República Argentina, la APDH tiene presencia territorial, y esto es lo que la diferencia de los demás organismos de derechos humanos. La APDH está reconocida por la OEA como órgano consultivo desde hace muchos años, estatus que conserva, por supuesto, y también por las Naciones Unidas como un organismo consultivo. Nosotros, durante la dictadura el rol de la APDH ha sido trabajar con su equipo de juristas, que ha sido muy destacado, por ejemplo, Alberto Pedroncini, David Baigún, Eduardo Barcesat, Raúl Eugenio Zaffaroni. O sea, teníamos un conjunto de abogados penalistas que trabajaron la figura de la desaparición forzada de personas, cosa que no se conocía todavía durante la dictadura en la Argentina. Y algunos de ellos sufrieron también los rigores de la persecución. Sí, ¿no? Exactamente. Y también después, posteriormente, se trabajó la figura del detenido desaparecido, que costaba mucho, yo eso incluso lo he vivido en Europa, costaba mucho hacer entender a los juristas europeos la figura del detenido desaparecido. Es decir, aquella persona que desaparece dentro del Estado. Algo inconcebible para un jurista europeo, ¿no? Porque el secuestro, la desaparición forzada sí existe en distintos lugares del mundo, lamentablemente. Pero la figura del detenido desaparecido es prácticamente un invento argentino. Y bueno, nuestro equipo de juristas trabajó en estas nuevas figuras, estos nuevos delitos que se estaban cometiendo durante la dictadura, y después significaron un aporte magnífico para la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad. Así que estamos muy orgullosos de nuestra contribución histórica en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Hay un documento que ha salido hace muy poquito tiempo, en que prácticamente hay una coordinación entre la Comisión Interamericana y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, sí, diciendo que hay una especial preocupación en estos últimos años sobre la persecución en Latinoamérica a aquellos defensores de derechos humanos. Efectivamente, ha sido uno de los temas que hemos tratado en la 165 Asamblea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha trabajado en Montevideo del 21 al 27 de octubre. La PDH ha solicitado audiencia por el tema juicio de lesa humanidad y lucha contra la impunidad en la República Argentina. Bueno, ustedes ya lo habrán explicado en el desarrollo del curso. La Comisión Interamericana por los Derechos Humanos es un órgano de la OEA, es un órgano autónomo, independiente, pero se ha creado en base al Estatuto de la OEA y a la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea que es un órgano de la OEA, integrado por 7 miembros que los elige la OEA, que no representan a los países de donde vienen, sino por personalidades, por su trayectoria, por su personalidad. He tenido la oportunidad de conocer a los 7 miembros actuales. Son temporales. Sí, en diciembre vencen casi la mayoría de los mandatos de los comisionados. Y
y debo decir que para mi agradable sorpresa, porque uno tiene prejuicios hacia los organismos internacionales cuando ve la situación real de la humanidad, tiene prejuicios con Naciones Unidas o con la OEA, ¿no? Eso tendría que ser motivo de una charla específica sobre la efectividad de la intervención de los organismos internacionales y sobre todo los organismos internacionales de juzgamiento, ¿no? Sobre la efectividad de sus recomendaciones e incluso de sus sentencias. Pero he tenido la grata sorpresa de que realmente los 7 miembros de la Comisión Interamericana son personalidades comprometidas con los derechos humanos. Esto es así. Yo creo que es el organismo de derechos humanos continental y universal, incluso, que tiene mayor compromiso con los derechos humanos. Con relación a la Comisión Europea de Derechos Humanos, creo que la Comisión Interamericana está mucho más avanzada. En definitiva ya se la cerró, ¿no? Sí, sí, por eso, pero de acuerdo a los antecedentes, a la jurisprudencia que ha marcado la Comisión Europea de Derechos Humanos, está mucho más avanzada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Montevideo han estado los altos comisionados de Derechos Humanos de Naciones Unidas y han estado la Comisión Directiva de la Cruz Roja Internacional acompañando esta reunión. Por el tema de derecho humanitario. Por el derecho humanitario, exactamente. Entonces, una postura enérgica, muy firme de la Comisión, de la Cruz Roja Internacional también, ¿no? Porque uno lo toma a veces como un organismo humanitario, pero con un alto contenido político y de prevención hacia una repetición de las torturas, las desapariciones los grandes males que forzadas. padece la humanidad. Exactamente. Y bueno, el sábado 21 de octubre hemos trabajado con jornadas. En general, la Comisión Interamericana trabajó con jornadas desde las 9:30 de la mañana hasta las 18 horas, con una hora de interrupción de 13 a 14 horas, pero después se trabajó con jornadas corridas. Estábamos acreditados 130 organizaciones de Latinoamérica. Ha rebasado la cantidad de participantes, así que hemos trabajado en el Palacio Legislativo de Montevideo, que es un edificio hermoso, antiguo, como el Congreso argentino, digamos, que está en Buenos Aires. Hemos trabajado muy cómodos y con una logística, digamos, realmente importante, porque durante todas las horas hemos tenido provisión, digamos, de catering, de café, de todo lo necesario. Mucha comodidad se ha trabajado. Cuando uno va a trabajar realmente. Bueno, podría contar una anécdota que ocurrió el sábado 21. En marzo del 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos crea la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia. Esta es una novedad, yo creo que no todos los juristas del continente la conocen. Se ha creado felizmente dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia. Y era eso el tronco principal de la reunión de Montevideo, el fortalecimiento de esta unidad, que es tan nueva que todavía no tiene un relator especial, digamos, pero estaba a cargo de la unidad nada menos que el presidente de la Comisión Interamericana, estaba a cargo de la unidad provisoriamente. El sábado 21 de octubre se presentó esta unidad al conjunto de las 130 organizaciones que estaban acreditadas para trabajar en esta sesión plenaria en Montevideo de toda Latinoamérica. Se presentó la unidad por Memoria, Verdad y Justicia, y el sábado se dedicó a trabajar en el programa de acción de la unidad Memoria, Verdad y Justicia para el 2018 y el 2019. Es decir, que las 130 organizaciones que hemos estado en Montevideo hemos hecho reuniones de trabajo durante toda una jornada con propuestas sobre algunos ejes temáticos de cómo debería trabajar la unidad de Memoria, Verdad y Justicia. Después de esta presentación se abrió un breve diálogo de una hora y pico
a algunas organizaciones que querían pedir la palabra y hacer algún saludo o propuesta. Y la anécdota que viene y que ya marcó la calidad y el contenido de todo el trabajo en Montevideo de la Comisión Interamericana es que, para nuestra sorpresa, una organización que los pocos argentinos que estábamos ahí no la conocíamos realmente, se presentó un colectivo diciendo que ellos eran una organización de derechos humanos de Argentina y que venían a reclamar por las víctimas de los subversivos y terroristas argentinos. Es decir, que consideraban que la Argentina se había concretado una etapa de venganza, de no verdad completa, reclamaban memoria completa y verdad completa, y en su intervención hablaron de la guerra sucia, de la teoría de los dos demonios y demás. Se creó una situación tan tensa e incluso de agresiones verbales, porque merecieron el repudio de los presentes, que hasta algunos participantes pidieron la palabra. Sobre todo fueron muy enérgicos las organizaciones de derechos humanos de Chile y de distintos puntos de Latinoamérica, pero lo de Chile ha sido contundente, que dijeron que con el permiso de la Comisión Interamericana se mocionó que esa reunión se convierta en asamblea y que la asamblea decida si esta gente tenía derecho a participar de los trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, por supuesto que salvo estas personas, que eran 3 mujeres jóvenes, un abogado, que después supimos que era abogado de los marinos en las causas de la ESMA. La ESMA era la Escuela de Mecánica sí, de la ha sido un lugar clandestino de detención y tortura. Centro clandestino de detención más significativo, porque pasaron 5.000 presos políticos y en la ESMA nacieron 500 bebés que fueron robados. Entonces se transformó en asamblea, y la asamblea por unanimidad resolvió expulsarlos de la reunión, y bueno, fueron expulsados físicamente, materialmente, no regresaron más, por suerte, a los días subsiguientes. Ahora, todo esto fue en presencia de la Comisión Interamericana y fue una batalla de ideas y de posturas entre los participantes a la sesión plenaria. ¿Qué dijo la Comisión Interamericana a través de su secretario ejecutivo y de su presidente y de los comisionados que estaban presentes? Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha constituido en defensa de las víctimas y que no iba a permitir que hablen y que intervengan los victimarios. Es decir, esto marcó el contenido del trabajo en Montevideo. Fue para nosotros un soplo de aire y de felicidad el ver que un organismo con prestigio como la Comisión Interamericana, decididamente ante estas políticas de tratar de rever la historia, en este caso Argentina, pero en general está aconteciendo en distintas partes de Latinoamérica, lamentablemente, la Comisión ha tomado una postura enérgica, decidida y sin dudas a favor de las víctimas de los genocidios, y no escuchar lo que se pretendió imponer verbalmente. Lamentablemente estos acontecimientos se repitieron en la audiencia específica que tuvimos el día martes 23, creo, de octubre, el 24 de octubre, cuando ya los organismos de derechos humanos argentinos, que habíamos sido más o menos una docena de organismos de derechos, entre esos compartimos el panel con madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Con sus presidentas, familiares de detenidos desaparecidos, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que incluso en una audiencia en un salón que estaba colmado por la presencia de madres y abuelas de Argentina, precisamente. Y la Comisión Interamericana
frente a sorpresa de todos, porque estábamos ahí para dilucidar las denuncias que los organismos de derechos humanos en Argentina hacían contra el Estado argentino por el retroceso en las políticas de derechos humanos. Ese era el tema de la audiencia específica del día martes. Entonces, para sorpresa y gratitud de los que estábamos presentes, acompañados por la dirigencia de derechos humanos de Latinoamérica, la comisión les rindió, al abrir la audiencia, les rindió un homenaje especial a las abuelas y a las madres. Sin embargo, el gobierno argentino vino con un discurso extremadamente agresivo y soberbio. ¿Qué dijo en presencia de la Comisión Interamericana cuando tuvo que intervenir, y no para defenderse precisamente de los reproches que se le hacía por lo que se le señalaba puntualmente el desmantelamiento de las políticas públicas en derechos humanos? ¿Qué dijo? Que los derechos humanos habían sido un negocio durante el gobierno pasado argentino, y señaló una denuncia que hay contra madres de Plaza de Mayo por sueños compartidos. También dijo que esto había sido una guerra sucia, que había muertos de ambos bandos y que la cifra no era de 30.000 desaparecidos, sino de 8.500 desaparecidos. Esto lo dijo Claudio Abreu con todo su staff en representación del Estado argentino. Claudio Abreu representaba a la Argentina. A la Argentina con todo su gabinete. Y también dijo que los organismos de derechos humanos habían acompañado la designación de Milani como jefe del ejército argentino, que estaba sospechado de haber participado en delitos de lesa humanidad. Estos agravios, que además de mentirosos, que no son ciertos, justamente la PDH ha sido querellante de la causa de Milani y lo impugnado desde que se lo postuló, pero marcaban el nivel de confrontación que hay hoy en Argentina y en no pocos lugares de Latinoamérica de las políticas públicas con lo que reclaman los movimientos de derechos humanos. Nosotros hemos señalado claramente y hemos dado innumerables ejemplos de retroceso en materia de políticas públicas de derechos humanos, como ser la desfinanciación del equipo antropológico forense y la cesantía de la mitad de sus expertos que son reconocidos mundialmente. Y en esas audiencias se le da un tiempo a las organizaciones de derechos humanos, vamos a llamar así, y después al Estado también para que se... Sí, efectivamente. En la audiencia dura aproximadamente una hora. La comisión no interviene, sino interviene al final. Los miembros, los comisionados, hablan en algún momento para pedir alguna aclaración o hacer una pregunta. Pero no da ninguna resolución. No emiten opinión. Ellos, el presidente abre la audiencia y concede la palabra a los denunciantes. Nosotros habíamos acordado un documento conjunto entre los organismos de derechos humanos por el poco tiempo, donde señalamos el de financiamiento del equipo de antropología forense, del Centro Ulloa, que es el equipo que acompaña a los testigos y a las víctimas de delitos de lesa humanidad, que son ejemplos. Hablo de estos temas porque no son específicos de Argentina, sino la preocupación por las víctimas de los genocidios y de los crímenes de masa es en toda Latinoamérica. O sea, si las políticas cómo el Estado acompaña y contiene. Estaría migrando a no facilitar justamente el escenario de memoria y justicia. Efectivamente, o sea, cómo se va desfinanciando y desmantelando y cesanteando y quitando los recursos humanos, justamente con el reclamo y los compromisos internacionales y el reclamo de la propia Comisión Interamericana ha sido siempre de cómo se reparan las víctimas, cómo la Corte misma en numerosos fallos ha señalado esto, cómo se acompañan las víctimas, cómo se contiene, cómo se las protege. Entonces,
lo satisfactorio ha sido que la intervención de los comisionados ha sido para reprocharle al Estado argentino estos retrocesos en políticas públicas de derechos humanos. Y lo grato y que nosotros después, porque se le da la palabra a los denunciantes, a la sociedad civil, Ahora, a la sociedad civil, digamos. Denunciante no es propiamente dicho lo que son las peticiones individuales, ¿no? Esto es más bien esto eran colectivos, claro, eran colectivos. Aunque también personas individuales pueden denunciar a un Estado, miembros de la OEA. Digamos, ¿no? Reciben también durante ese periodo peticiones individuales. Sí, había, por ejemplo, ha habido audiencias especiales por el caso de Santiago Maldonado y de Milagros Sala, pedido por la familia de Santiago Maldonado y por algunos colectivos, pero también por abogados individuales de Milagros Sala. El tema es que se concede la palabra a los denunciantes y después se le concede la palabra al Estado denunciado para que conteste. Después ahí intervienen los miembros de la Comisión Interamericana en la audiencia, que hacen preguntas o piden aclaraciones. Especialmente los relatores especiales. Sí, los relatores especiales de los temas estos específicos. Hacen preguntas, piden aclaraciones, y ahí hay de nuevo una pequeña derecho de réplica de ambas partes. Volvemos a contestar, a intervenir la sociedad civil, y después el Estado tiene la última palabra. Y después, con todo lo que escucha, la comisión emite un informe que es presentado a fin de año a la OEA, a la asamblea de la OEA, pero además queda a disposición de las partes, ¿no? De los estados partes y de cualquier persona que haya pedido la audiencia. Lo bueno, lo que también ha sido un aliento para los organismos de derechos humanos argentinos, es que la comisión, antes de concluir la audiencia, dijo claramente el presidente de la Comisión Interamericana en la audiencia, frente a estos dichos del Estado argentino, dijo que la Comisión Interamericana no acepta las posturas de regresividad. Y dijo clara y literalmente, si ni Alemania las acepta, si en Alemania nadie discute el nazismo, nadie discute que existió el nazismo, nadie pretende rever la historia en Alemania, mucho menos la Comisión Interamericana va a permitir que se dude que en Argentina existió una dictadura, que existieron desaparición forzada de personas y que centros clandestinos de detención. Es decir, la Comisión Interamericana le contestó prácticamente al gobierno argentino cuando quería rediscutir la guerra sucia, si eran 30.000 o 8.000 los desaparecidos. Dijo, eso está fuera de discusión, estos son hechos históricos que existieron y la Comisión Interamericana los da por conocidos y no va a permitir que se reabra o que se rediscuta este proceso histórico, porque esto nosotros ya lo hemos caracterizado que ha sido una dictadura. Muy bien, ha sido interesante entonces, y tener un panorama de lo que se discute básicamente en una asamblea. Se discuten temas profundos, por lo que usted nos ha dejado su relato, y que hay un involucramiento, ¿no? La tranquilidad de decir que los actuales funcionarios, y esperemos que cuando se haga la renovación sigan en esa línea, es decir que, bueno, pese a las limitaciones que a veces, como bien lo ha mencionado, tiene para hacer cumplir sus resoluciones, pero que siempre están marcando presencia y con compromiso, que es lo que realmente hace a la esencia de lo que el derecho internacional de los derechos humanos y de la protección regional e internacional de estos organismos, ¿no? Efectivamente, creo, doctor Schugdar, creo que si bien la comisión no es la corte que dicta sentencia, y que la sentencia, como toda sentencia, tiene una ejecutividad y un efecto vinculante, claro, la comisión lo que hace es un seguimiento, un monitoreo, y esto es muy fuerte y muy importante para el Estado. Claro, nosotros siempre decimos a nuestros alumnos que incluso tiene cuando los países a veces llegan a los casos
no muy gratos de denunciar los tratados, como la Convención Americana y la competencia de la Corte Interamericana. Lo que no pueden despegarse es de la Comisión Interamericana, porque está en la misma Carta de OEA. Claro. Y negar a la Comisión Interamericana sería decir estamos afuera salir de la OEA, claro. Entonces, sí. Y que a veces hasta Estados Unidos tiene que estar monitoreado, como lo ha marcado en varios instrumentos respecto a sus famosas cárceles de Guantánamo, Sí. que prácticamente casi llegó el presidente Obama a desarticularla, ¿no? Y que fue la Corte Suprema de Estados Unidos la que le dijo no. Claro. Y bueno, todo, pero se nota que está la presencia de la Comisión Interamericana dentro, obviamente, de sus limitaciones en la efectividad. Muy bien, ha sido muy interesante, muy agradecido, y con esto ya cerramos nuestro módulo 3 y seguimos avanzando. Sí, la última anécdota, Última reflexión. La última anécdota, más que reflexión, es que para vergüenza de los argentinos, la Comisión Interamericana en esta audiencia sobre juicio de lesa humanidad y lucha contra la impunidad ha marcado como un grave retroceso del Estado argentino los fallos de la Corte en el caso Fontevecchia y en el caso de Muñoz del 2x1. O sea, ha dicho que eso es un retroceso inaceptable para la Comisión Interamericana. No solamente la Comisión, ¿no? Hace un par de días salió la supervisión de cumplimiento del caso Fontevecchia, sí. donde ha sido durísima la Corte Interamericana diciendo, y se marca que la Argentina, la Corte Suprema Argentina, un tribunal que ha sido ejemplo, reconocido por la misma Corte Interamericana, dentro de los tribunales latinoamericanos, de cómo ha colaborado con el sistema interamericano, haya pegado tal retroceso que incluso haya llegado a negar las funciones del propio tribunal regional y no acatar en absoluto la Convención Exactamente, Americana. Bueno, es por eso que decimos que la justicia argentina, con este nuevo gobierno argentino, está entrando en terrenos repudiables, porque están saliendo fallos diciendo que algunos crímenes cometidos por empresarios no son delitos de lesa humanidad, están saliendo detenciones domiciliares de condenados por genocidio. Es decir, que esto lo ha señalado claramente la Corte como un retroceso de la justicia argentina, la Comisión, perdón, como un retroceso de la justicia argentina, siendo que era ejemplo en el mundo, porque los juzgamientos del genocidio en Argentina se han hecho con los jueces del Estado de Derecho, no con tribunales especiales, y dentro del derecho interno, y dentro del derecho interno argentino, a diferencia de muchos países latinoamericanos que lamentablemente ha tenido que ser la Corte Interamericana la que diga que esas leyes o amnistías para la comunidad internacional no tienen valor. Exactamente, así que no, ha sido justamente el Estado argentino, como lo señala claramente el doctor Yuda, el Estado argentino no ha necesitado una sentencia de la Corte para hacer los juzgamientos. Ha sido el propio Estado, después de un periodo de democrático, ¿no? En democracia, el Congreso había dictado las leyes de obediencia debida y punto final, el Poder Ejecutivo los indultos, y el Poder Judicial en el reazo iniciar los juicios. Ha sido el propio Estado el que, por suerte, anuló estas leyes por iniciativa del Poder Ejecutivo, se anularon en el Congreso, se declararon inconstitucional los indultos, y con eso se permitió el juzgamiento del genocidio. Lo confirmó la Corte Suprema en el Caballo Simón. Sí, lo confirmó la Corte. Entonces, ha sido el propio Estado, el argentino, felizmente, eso hay que destacar del gobierno de entonces, que ha permitido, que no han estado una sentencia de la Corte Interamericana, como usted bien lo señala, a diferencia de otros estados latinoamericanos. Muy bien. Bueno, muchas gracias y agradecido por habernos contado y poder permitido coordinar lo que es los estamentos o lineamientos teóricos que hemos brindado en el curso con las incidencias que a veces ocurren dentro de este tema tan apasionante y tan importante como es
la real y efectiva defensa de los derechos humanos. Sí, y lo bien que funciona el sistema americano de derechos humanos, que realmente Esa es la gran queda y recomendable. a veces la pregunta que ya Sí. ¿de qué nos sirve? Dicen No, algunos, yo creo que la conclusión de mi parte y de la PDH es recomendar que se lo conozca, que se lo estudie, que se lo cuide, y que se asista, o sea, que se recurra al sistema americano, porque vale la pena. Muy bien, muchas gracias. Y gracias. Con esto terminamos el módulo 3. Gracias a todos.